El libro del Génesis no es un libro de historia, sino un libro de fe. Trata de los orígenes del mundo, del hombre y del pueblo de Israel. Al escritor del libro no le interesan los hechos en sí mismos, sino que usa los acontecimientos en la medida en que sirven para enseñar y explicar el plan divino. Por eso los nombres de los personajes, su edad, sus fechas, los números son simbólicos y esconden una verdad revelada por Dios, que solo descubriremos desde la fe. La Biblia nos dice que el mundo fue creado en 7 días, la ciencia nos dice que se necesitaron millones de años para el desarrollo del universo. La Biblia nos dice que Dios creó al hombre del barro, la ciencia afirma que procede por evolución. ¿Hay contradicción? La ciencia y la Biblia miran al mismo problema de los orígenes, pero desde 2 puntos de vista totalmente diversos. La ciencia busca investigar y explicar lo que realmente pasó al principio. La Biblia, por el contrario, hace una reflexión religiosa sobre la vida y el hombre frente a Dios. El contexto histórico de los habitantes del pueblo escogido por Dios no recibieron ninguna revelación para actualizar o modificar su comprensión científica del cosmos. No sabían que las estrellas eran soles, no sabían que la Tierra era esférica y se movía a través del espacio, no sabían que el Sol estaba mucho más lejos que la Luna, o incluso más lejos que las aves que volaban en el aire. Creían que el cielo era material, no vaporoso, lo suficientemente sólido como para soportar la residencia de Dios, así como para contener las aguas. De estas maneras, y de muchas otras, pensaron en el cosmos de la misma manera que cualquiera en el mundo antiguo pensaba, y no como cualquiera lo piensa hoy. Este pensamiento era regional en el Medio Oriente. La prueba es que los escritos del Génesis tienen influencia de la literatura del antiguo y cercano Oriente, escritos cuneiformes o tradiciones orales de estilo mesopotámico. Una marcada influencia egipcia de estilo, forma y vocabulario, producciones literarias o tradiciones orales de los días en que los israelitas vivieron en Egipto y Mesopotamia. Para una adecuada comprensión de la Biblia, es también necesario tener en cuenta los pueblos con los que se relacionó el pueblo hebreo. Esta relación, como es lógico, comporta influjos notables sobre la cultura, la lengua, el arte, incluso la religión, y sobre los mismos libros bíblicos. Este influjo tiene fundamentalmente 3 puntos de partida. En primer lugar, el de la tierra ocupada, Canaán, de la que asume elementos lingüísticos, y cuya religión será una constante tentación para el pueblo de Israel en su fidelidad a Yahvé. Y después, desde las 2 zonas de presión que convergirán siempre sobre Palestina, desde el noreste, los grandes imperios que se suceden en Mesopotamia, sumerios, asirios, babilonios, y posteriormente, Persia, Grecia y Roma. Y desde el sur, Egipto, tierra del Éxodo, pero hacia la que Israel se orienta frecuentemente en momentos de apuro. En el contexto del Génesis, viene a ser la introducción a la historia de Israel. Como tal, describe el origen o comienzo de la historia de la salvación, que se reveló plenamente en la elección de Israel.
El libro del Génesis se divide en dos partes principales: historia primitiva, capítulo 1 al capítulo 11, la historia patriarcal, del capítulo 12 al 50. En la historia primitiva de los capítulos 1 al 11 están representadas las historias de la creación, la caída en el pecado, el diluvio, enmarcadas en las tradiciones yavistas y sacerdotal. A partir del capítulo 12 conoceremos la dependencia, genealogía de Abraham, que vivió probablemente hacia el siglo XIX a.C., y es él el primer hebreo en asentarse en la tierra de Palestina, tierra que Yahvé le prometió para sus descendientes. Tras él están los grandes patriarcas, Isaac, Jacob, José. En el siglo XVIII a.C. los israelitas bajaron a Egipto, donde permanecen hasta los tiempos de Moisés. Moisés, convertido en el gran caudillo y legislador, quien a través del éxodo en el siglo XIII a.C. los lleva de nuevo a Palestina, la tierra prometida, al mismo tiempo que establece con la alianza las bases del culto a Yahvé, el Dios de Israel. En los capítulos del 12 al 50 encontramos las tradiciones yavista, eloísta y sacerdotal, fuentes del Antiguo Testamento. Los escritores no acompañaron a los acontecimientos desde el principio. Antes de los documentos escritos están las tradiciones orales, que es como se transmitía la enseñanza de padres a hijos. Los escritos comenzarían en tiempos de David y Salomón en el siglo X a.C. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento son de redacción muy posterior, muchos de ellos de la época del post-exilio. La reflexión que acompañó al pueblo de Israel provocó una intensa búsqueda de identidad, dando forma definitiva a muchos libros. Resumen del Génesis: Dios creó un universo, creó a la humanidad, Adán y Eva. La introducción del pecado, el diluvio para acabar con el mal, pero salvó a Noé y su familia junto con los animales en el arca. Después del diluvio, la humanidad comenzó nuevamente a multiplicarse y se extendió por todo el mundo. Dios eligió a Abraham, el linaje elegido pasó a Isaac, el hijo de Abraham, y luego a Jacob, el hijo de Isaac. Dios cambió el nombre de Jacob al de Israel, y sus 12 hijos se convirtieron en los ancestros de las 12 tribus de Israel. Dios hizo que José, el hijo de Jacob, fuera enviado a Egipto debido a las despreciables acciones de sus hermanos, quien adquirió gran poder en Egipto.